Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022 y yo te quiero recomendar, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazlo a través de su página web, que es tured.com, o a través de su aplicación, que es Tu Red. Baja la aplicación de Calogero en tu teléfono inteligente, porque con la aplicación es mucho más fácil hacer la cita y así le llevas toda la continuidad a lo que te van haciendo en el cabello, el tinte, los cambios de look, etc. Así que haz la cita y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 9 de marzo del año 2022 y bueno, vamos a comenzar, comenzar conversando con alguien a quien yo considero un analista de todo lo que tiene que ver con el tema militar, pero más allá de eso, con todo el entramado de inteligencia y contrainteligencia. Y en este momento estamos en guerra o en conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra y un conflicto? Miguel Ángel Soto González está con nosotros para conversar. Él es un ex oficial del ejército venezolano y ex miembro de una fuerza militar extranjera. Miguel Ángel, buenas noches, gracias por atenderme. Me ha costado muchísimo esta entrevista porque bastante que te la he pedido. Gracias. Sí, buenas noches, ¿cómo estás, señora Patricia? Vamos a comenzar conversando sobre esta diferencia que se hace entre un conflicto y una guerra, ahora que está el tema de Rusia y de Ucrania, Miguel Ángel. ¿Por qué se le llama a esto todavía conflicto? Cuando hay tantos muertos ahí, ya está establecido que pues simplemente hay un combate con armas. ¿Por qué se le llama todavía conflicto? Bien, es importante nosotros destacar la conceptualización como tal de lo que es la guerra. Si nosotros nos vamos a teóricos muy importantes dentro de la doctrina militar, tenemos como ejemplo el de Clausewitz, en el cual dice que la guerra es simplemente la prolongación de la política por otros medios. Sin embargo, para Foucault es inverso, que la guerra es la prolongación de la política, es la prolongación de la guerra por otros medios. Aquí lo que podemos observar básicamente es que todo gira en torno a un elemento que va a ser el poder político. Ahora puede ser direccionado de una manera o puede ser inverso. En este caso, nosotros tenemos que destacar que un conflicto, el conflicto armado, es simplemente una fase de la guerra. El problema es que para los militares, para nosotros los militares, la guerra se vuelve en sí mismo un medio, más allá, al final se convierte en un fin. Porque el militar se prepara para la guerra, mas no la política necesariamente quiere llevar a la guerra. La guerra tiene una gran cantidad de elementos que pueden ser vistos desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, como adversos. Y el conflicto militar en sí es una fase más dentro de un entramado que tiene por objetivo el poder. El poder es el eje fundamental de la guerra. Sin poder no hay guerra, porque el poder se ejerce
El poder no se puede hacer de otra cosa ni de otra manera. En este caso, entre Ucrania y Rusia, yo creo que más que el poder, yo creo que es una megalomanía, es un tema de un individuo aquí, ¿no? Sí, tenemos que separar lo que son los elementos estratégicos de lo que son las personalidades. Las personalidades simplemente dan alegoría al elemento estratégico. Por ejemplo, Hitler. Hitler fue un elemento alegórico que justificó un elemento estratégico. Entonces, la persona detrás de la estrategia es lo menos relevante, porque es simplemente una cara. En Y este eso caso, tenemos que tenerlo muy ¿y tú claro crees que en este caso entre Rusia y Ucrania es poco relevante? En realidad es poco relevante, porque la estrategia es lo que realmente debería preocupar. ¿Cuál es la intencionalidad? Detrás de todo conflicto, detrás de la guerra en sí mismo, hay una intencionalidad. Y para ello entran las operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas preparan el camino antes, durante y después de la guerra. En este caso, las operaciones psicológicas creo que han sido más fáciles de ejecutar porque estamos en un mundo globalizado, absolutamente tecnológico, donde la inmediatez pues, está a la orden del día. Lo que pasa en este momento se sabe en este momento gracias a las redes sociales. ¿Eso ha sido positivo o negativo en el caso de Rusia y Ucrania, Miguel Ángel? Aquí nosotros tenemos que hacer un alto y comprender algunos elementos básicos. El primer elemento básico, que es una guerra psicológica, o que son operaciones psicológicas. Y para poder hablar de eso, nosotros tenemos que hablar básicamente del funcionamiento del cerebro, porque esto va a parecer muy conceptual, pero después nos vamos a comprender de por qué suceden las cosas de la manera en que suceden. Resulta que el cerebro está constituido por tres, la teoría dice que es el cerebro triuno, y está constituido por tres cerebros en sí mismo, que sería el rectílico, que está encargado de los elementos muy básicos del hombre, como la sobrevivencia, la alimentación, la reproducción, el cerebro límbico, que está relacionado más con las emociones, la lealtad, entra dentro del cerebro límbico, que no es cosa menor, y por último la neocortex, que es la que se encarga básicamente del procesamiento lógico, el razonamiento lógico y el pensamiento abstracto. Irónicamente hablando, nosotros siempre decimos que tomamos decisiones desde un punto de vista racional, y eso es falso. Entre el 80 y el 85% de las decisiones de una persona son entre el cerebro rectílico y el cerebro límbico. Y solo el 15 o el 20% de las decisiones que nosotros tomamos son razonadas. Lo que pasa es que dentro de nuestro cerebro, nosotros pudiéramos interpretarlo como que nosotros lo razonamos y la respuesta es racional, pero el origen no lo es. Por eso, en las operaciones psicológicas, nosotros fundamentamos el eje principal en las emociones de las personas y en los elementos básicos e indispensables de sobrevivencia de la persona. Alimentación, sobrevivencia en todo sentido. Hay manipulación a través del sexo también, por supuesto que sí. Por lo menos la guerra de Vietnam es un ejemplo de eso. La guerra de Vietnam es un ejemplo de todo lo que puede suceder a través de las operaciones psicológicas, desde muchos puntos de vista. Pero con la guerra de Vietnam hubo un rechazo que todavía se mantiene en el inconsciente de los seres humanos, por lo menos los que de alguna manera tuvieron información acerca de esa guerra, ¿no? Pero en este caso, a mí me llama la atención lo atractivo que para muchas personas ha sido la guerra en Ucrania, es decir, participar de la guerra en Ucrania, formar parte de eso, a pesar del riesgo que supone, ¿no? Claro. Fíjese que aquí hay algo importante que usted acaba de mencionar con respecto a la guerra de Vietnam y que aplica hoy en día también.
¿Cuál es el objetivo de las guerras psicológicas o de las operaciones psicológicas? Básicamente hay 4 objetivos. El primer objetivo es minar, afectar la moral del ejército enemigo o de los ejércitos enemigos. La segunda es afectar la ciudadanía que apoya a ese ejército enemigo. La tercera es aumentar la moral de mi propio ejército. Y la cuarta, aumentar la moral de la ciudadanía que apoya a mi propio ejército. En consecuencia, fíjese que aquí pudiéramos hablar de que las operaciones psicológicas no tienen bando. El teatro de operaciones de las operaciones psicológicas es todo, es el todo. Antes, en la antigüedad, era muy reducido el rango porque no había medios de comunicación. Pero a partir de que existe la radio en la Primera Guerra Mundial y la prensa escrita, ya de ahí en adelante las operaciones psicológicas es abismal y es a profundidad. Las operaciones psicológicas siempre han existido. Vamos a aclarar ese punto primero. Desde los antiguos aztecas y todas las tribus, las grandes tribus del mundo, ya utilizaban las operaciones psicológicas para enfrentar al enemigo. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial, por los avances científicos, se empieza a sistematizar, a teorizar lo que son las operaciones psicológicas. Y ahí es donde entonces nosotros empezamos a darle forma al contenido de las operaciones psicológicas. Fíjense que hay 2 tipos de operaciones psicológicas, 2 estrategias básicamente. Una estrategia se le llama la estrategia de Ulises. Recuerde que Ulises fue un capitán que durante el asedio a Troya, que duró 10 años, que no fue poca cosa, utilizó el engaño y la seducción para destruir al enemigo. Eso es una forma de aplicar las operaciones psicológicas. Ahora bien, hay otra forma también de aplicar las operaciones psicológicas, que se llaman las estrategias de Tamerlán, que fue un general de Gengis Khan, el cual llegaba a una tribu, arrasaba con todo, destruía, infundía el miedo y el temor y que eso se propagara. Entonces, si él llegaba a una aldea, a una ciudad, donde las personas se rendían, él no mataba a nadie. Si las personas se oponían, los mataba a todos. Niños, mujeres, hombres, no sobrevivía a nadie. Entonces, es 2 formas distintas de enfocar las operaciones psicológicas. El objetivo es el mismo, influenciar las decisiones de las personas que son objeto Pero si eso es tan dentro de previsible, este teatro de operaciones. si eso es tan previsible, el ejército enemigo no puede de alguna forma contrarrestar eso. Se dice que en Por Ucrania supuesto. ya estaban, en Ucrania se prepararon para esto o no se prepararon, Miguel Ángel. Totalmente, totalmente. Tanto Rusia como el mismo Ucrania estaban preparados de hace años. Eso no estamos hablando de preparaciones de 2 días, de 1 mes. Estamos hablando de 4 o 5 años de preparación. Y la preparación consiste básicamente en idear las estrategias, tanto de un bando como del otro, para contrarrestar la propaganda. Porque aquí lo que realmente hay es un proceso propagandístico. Fíjese que ¿cómo yo contrarresto una operación psicológica del enemigo? En el ámbito de mercadeo, en el ámbito del marketing, una empresa hace una campaña. ¿Y qué hace la competencia? Lanzar también una campaña. Si uno habla sobre la importancia que tienen los valores, entonces el otro va a hablar sobre los antivalores de mi enemigo. Claro, la cosa es prever, y para eso es la inteligencia y la contrainteligencia, prever con qué te va a salir la competencia, ¿no? Con qué te va a salir. Y el que tome el dominio del espacio, en este caso de los espacios comunicacionales, es el que tiene la mayor posibilidad de ventaja. Fíjese que una de las primeras cosas que se hizo fue bloquear los medios de comunicación rusos. En este momento, muchas partes del mundo no tienen acceso a canales rusos.
porque ellos tienen a través de los canales rusos sus contramedidas para lo que hace el lado ucraniano. Pero yo creo que a nivel de propaganda ya Putin venía con plomo en el ala, porque, es como la imagen de la maldad, era el invasor, el agresor, ya venía con plomo en el ala. Contrarrestar eso. Claro, pero aquí es donde vamos al punto. Si nosotros analizamos el discurso que utiliza Putin cuando se manifiesta en función a la declaración de la guerra, del conflicto armado propiamente dicho contra Ucrania, estamos viendo un discurso que pudiera fácilmente haber sido escuchado por el presidente de Estados Unidos en un proceso de ocupación de cualquier país. Y el argumento que utiliza Putin, por mal y espantoso que suene, es razonable. Porque si nosotros analizamos, por lo menos la guerra del Golfo, nosotros analizamos Afganistán, Irak, cuáles fueron los fundamentos que dio Estados Unidos para realizar esas misiones. Arma de destrucción masiva, motivo político e ideológico. Tenemos también elementos relacionados con la disfuncionalidad del Estado, era un Estado fallido, entre otros. Y casos hay claros, el caso de Libia. Gaddafi pasó de ser el enemigo de Estados Unidos a ser el aliado de Estados Unidos y posteriormente el enemigo nuevamente, hasta que fue derrocado. Entonces, en las operaciones psicológicas es muy difícil definir quién es el bueno y quién es el malo, porque a la final siempre va a ser una interpretación, y la interpretación, como lo dijimos hace rato, va a estar sujeta no a la racionalidad, sino que va a estar sujeta a la subjetividad de las emociones. Por eso las imágenes, cuando hablábamos hace rato de la importancia que tuvo la guerra de Vietnam para la comprensión del impacto que puede tener las operaciones psicológicas, es muy importante. ¿Por qué? Porque en la guerra de Vietnam hubo una diferenciación. La guerra antes de Vietnam era una guerra contada, una guerra narrada. Y como toda historia narrada va a ser algo alegórico, algo bonito, algo heroico. Pero cuando pasan en Vietnam las imágenes a color de una niña que le haya caído parte de un bombardeo de Napalm, ahí entonces la situación cambia. Porque entonces la gente, eso es lo que piensa de la guerra. Pero cuando tú dices que los argumentos de Putin son válidos, es que eso es muy difícil asumirlo como cierto, Miguel Ángel, porque estamos hablando de un país que escogió a un presidente, un país que no quiere a los rusos, ni quiere ser parte de Rusia. Estás además atacando a la población civil que está indefensa. Es difícil asumir eso como algo factible o como algo viable o como algo que está dentro de lo positivo de lo posible. Y por eso el mundo entero se ha puesto en contra de lo que está haciendo Putin. Sí, pero fíjese lo siguiente. Cuando nosotros veíamos las imágenes precisamente de Afganistán, no veíamos imágenes de bombas que caían en edificios, de niños afectados, en hospitales llegaron a caer bombas. Sí sucedió. Entonces, si se condena a uno, ¿por qué no se condena al otro? Ahí es donde entra la doble moral dentro del discurso. En la actualidad hay otros conflictos también aparte del de Ucrania. ¿Por qué el de Yemen no tiene la misma cobertura? ¿Por qué Siria no tiene la misma cobertura? Y ahí entra lo que estamos hablando de las operaciones psicológicas. Estas otras guerras que se están librando en este momento no tienen la misma cobertura porque simplemente no han tenido la asesoría
correspondiente para cómo llevar esas situaciones. Porque yo considero que eso tiene que ver con la intención de Putin, la intención imperial de Putin. O sea, Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. O sea, la intención de Putin de apoderarse del mundo, simplemente. Por eso es que eso es lo más peligroso. Incluso yo creo que eso tiene que ver, que con eso tiene que ver la visita de funcionarios de Estados Unidos a Venezuela. Claro, pero fíjese que usted misma está dando la respuesta. El problema no son los muertos, el problema no son los ciudadanos, el problema es el interés político. Porque eso es lo que se está poniendo en juego en este momento. Bueno, porque todos los conflictos armados tienen muertos. Yo diría que es que finalmente a los ciudadanos tampoco les es beneficioso que haya un emperador como Putin que se apodere del mundo. Definitivamente yo no quiero que Putin se apodere de mí ni del espacio donde yo vivo. Claro, en eso estamos de acuerdo, pero estamos hablando no de derechos humanos, sino que estamos hablando de intereses. No, y de derechos humanos también, de derechos humanos también. Claro. O sea, yo quiero pertenecer al mundo libre, no al mundo del que se apodere Putin. ¿No? Bueno, pero claro, estoy totalmente de acuerdo, Lo que yo estoy diciendo solamente es que, por irónico que parezca, por dantesco que parezca, si nosotros analizamos realmente eliminando todo lo que tenga que ver con los aspectos emocionales, si nosotros lo vemos en el papel, sin títulos, lo que está haciendo Putin lo ha hecho otros gobiernos. Solamente que el trabajo de las operaciones psicológicas lleva a que las personas tomen decisiones que no necesariamente sean las más racionales. Pero, ¿a qué crees tú, por ejemplo? O sea, ¿qué crees tú que ha habido irracional en todo esto? ¿Cómo? ¿Qué crees tú que ha habido de irracional en todo esto? Por ejemplo, ¿a qué se debe que tanto extranjero quiera participar? Ahí se dice que ya hay 20.000 extranjeros participando en el conflicto a favor de Ucrania. Sí, claro. Fíjese que aquí hay un excelente ejemplo. Porque por el bando ruso también hay extranjeros combatiendo. Fíjese que Rusia tiene una incorporación de extranjeros de población rusófona que hablan ruso, que son todos los países de la antigua Unión Soviética, y ellos pueden ingresar al ejército ruso como un soldado ruso, con unas condiciones especiales, ¿no? El punto de la incorporación pero no se han incorporado con este conflicto. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ajá. Pero el punto de la incorporación, que es a donde yo voy, el punto de la incorporación de personal extranjero en una fuerza armada ya de por sí representa un elemento sumamente importante para estudiar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la Constitución o de las leyes y reglamentos que regulan a ese país, lo más seguro es que en sus orígenes no apareciera, sino que haya sido a partir de cierto momento. Y en el caso de Ucrania es a partir del 2016 que hay un decreto presidencial que acepta a extranjeros para condiciones especiales de defensa del territorio nacional. ¿Qué es lo que muestra realmente la incorporación de extranjeros en este caso particular? Porque hay otros ejércitos de otras partes del mundo que también aceptan personas de extranjeros. Pero en este caso hay un metamensaje muy importante. ¿Y cuál es ese mensaje? No importa que tu gobierno apoye con personal militar a la causa. Tú tienes la decisión. Tú como persona puedes cambiar el mundo. Y eso va implícito dentro de las operaciones psicológicas. Ahí es donde está la diferencia. Entonces es importante en el contexto de este escenario diferenciar realmente los elementos que son planificados, que en su mayoría son planificados,
y los elementos que son simplemente en respuesta a lo que hacen las operaciones psicológicas de Rusia. Bueno, ahí, Ahí es donde ahí entra la estrategia. con esa estrategia se ha convocado a hombre por hombre. Me parece que es bien inteligente, ¿no? Por supuesto. Se convocó hombre por hombre. ¿Cuánto tú que eres militar? ¿20.000 hombres son qué? ¿Un batallón? No, más que un batallón. No, eso ya estaríamos hablando de varias divisiones. Varias divisiones. 20.000 hombres, hay que verle Sí. la cara a 20.000 hombres. O sea, Claro. es mucho. Entonces, quizás si se pone el presidente de Ucrania a negociar con países para que le manden a los ejércitos, tarda mucho más tiempo. Va a haber mucho más tiempo, y más allá que de que vaya a haber mucho más tiempo, que estos países, y aquí es donde entran las interpretaciones de los escenarios, yo estoy seguro que detrás de toda esta situación, que fue prevista con anticipación, con años de anticipación, fíjese que le estoy diciendo que el decreto es del 2016, no le estamos hablando que del 2021. En el 2016 ya los comités de inteligencia de los países europeos se reunieron seguramente con el presidente y le asesoraron y le dijeron, mire, nosotros no vamos a mandarle personal, porque si nosotros le mandamos personal es una guerra mundial. Lo que nosotros podemos hacer es mecanismos para que las personas vayan voluntariamente. Si Venezuela, vamos a hablar del caso de Venezuela, si un venezolano va al conflicto, no es Venezuela el que va al conflicto, es un venezolano que va al conflicto. Entonces, los países europeos salvan su responsabilidad de tener que dar una posición donde ellos no quieren estar. Y la posición en la que ellos no quieren estar es que la guerra entre en su territorio o el conflicto armado entre en su territorio. Eso es lo que ellos quieren evitar. El tema, Miguel Ángel, son las armas, porque también esos hombres con qué pelean. Claro, pero es que armas se les puede dar. Ajá, ¿y quién se las da? Fíjense que la misma Unión Europea puede darle armas, lo que no puede es darle soldados. Ah, la diferencia es el personal. Es el personal. El personal es lo que marca la diferencia. Allá pueden poner lanzamisiles, indumentaria, es decir, dotación de intendencia, Okay. lo que sea. Lo que no pueden es poner un pie dentro del territorio de Ucrania. Ok. O sea, Sin embargo, esto lo han hecho ya también anteriormente. Recuerde que siempre que Estados Unidos hace una acción militar, aunque la OTAN no lo apoye, él hace una coalición. Y a veces hay cosas ridículas, como por ejemplo que España apoye con 100 soldados nada más y con 4 vehículos. Pero lo importante no es la cantidad de personal, es simplemente que esté el personal. Y ahí el país está apoyando la acción. Ahí es donde entra el aspecto, digamos, diplomático del contexto de esta situación. Exacto. Bueno, y además yo creo que mientras más personas se incorporan, más se quieren incorporar. Hay que ver que a veces a un ser humano le cuesta pelear por su propio país, y este hombre en Ucrania ha logrado que gente de otro país se vaya para allá a pelear por lo que no es suyo. Eso a mí me llama la atención, ¿no? De verdad. Sí, digamos que existen pocos países en el mundo que aceptan extranjeros. Ya como lo mencionamos, en uno de ellos es el caso de Rusia, pero con un sector muy específico que son los que integraron la Unión Soviética. El otro caso pudiéramos hablar de el Reino Unido, que acepta a los gurkhas, que son nepaleses, que por una situación histórica ellos quedaron asombrados con las cualidades físicas, cualidades militares de estas personas. El otro es Estados Unidos, pero ya con ciudadanía, ya esta es una situación aparte, una categoría aparte. Australia también acepta extranjeros dentro de sus fuerzas regulares, y legiones como tal, que es lo que plantea Ucrania, son solamente la legión extranjera que tiene España, que no es tan grande, que no representa una fuente tan importante, y la legión extranjera francesa, que es la más antigua de todas y la que tiene una mayor preponderancia dentro del ámbito militar a nivel mundial.
Miguel Ángel, vámonos un momentico a Venezuela. Yo quiero compartir con todos un video de el general Hernández Dala en una actividad de entrenamiento y es bien reciente. Vamos a verlo. Luego de un riguroso proceso de formación, finalizó con éxito el primer curso comando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, entrenados por profesionales de esta dirección, especialistas en explosivos, el método táctico de resistencia revolucionaria, antiterrorismo y demás áreas. El mayor general Iván Hernández Dala presidió el acto donde felicitó a los nuevos comandos. Y es precisamente la visión de las operaciones especiales la que pone a la vanguardia a ustedes, estos nuevos graduandos que forman parte ahora de este sistema defensivo territorial, que nos ha exigido durante los últimos 2 años desplegarnos en el terreno, con la finalidad de cumplir con la misión que nos es encomendada, como es la de desplazar a todos estos grupos terroristas, narcotraficantes colombianos, de todos los estados en los que han hecho actos de presencia para llenar de vicios, de sociedades cómplices y de todo tipo de violencia el territorio nacional, azotando por supuesto al pueblo venezolano y desplazándolo hacia otros estados de Venezuela. Ahora ustedes forman parte de esa vanguardia, la vanguardia de los soldados patriotas de las operaciones especiales. De manera tal que los insto a que sigan adelante con mucha moral, con mucho espíritu revolucionario, siguiendo el legado de nuestros libertadores, de nuestro comandante eterno de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, y bueno, el ejemplo que actualmente está siguiendo con su legado nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, el ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional y todos los oficiales que nos acompañan en las REDI, la SODI, los comandos de zona, que día a día hacen un esfuerzo tesonero para seguir cumpliendo a cabalidad esta misión que nos ha encomendado a la patria como soldados y que seguiremos haciendo aún con riesgos de nuestra propia seguridad y nuestras vidas. Muchas gracias. ¡Chávez vive! Ante las nuevas amenazas externas que se pretenden en contra de nuestro país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se capacita y se entrena para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional. Para el informativo de TVFAN en la Cámara, el sargento mayor de segunda Nairobis González y al teniente de navío Antonio Molina. Bueno, yo me pregunto, el humo bien bonito y todo, ¿no? Pero esa gente, ¿como para qué se prepara? Porque Hernández Dala, lo que es uno de los grandes esbirros en Venezuela, uno de los grandes torturadores, entonces, ¿esa gente para qué la preparan? ¿Para perseguir a quién? Si los narcos y los terroristas son ellos mismos, y entonces dice que las nuevas amenazas, ¿cuáles serán? Dime tú. Bueno, ahorita acaba de decir algo muy importante y es que el humo se ve muy bonito y es porque eso es un pote de humo. En sí eso es un pote de humo como acto, ¿no? Aquí hay varios elementos importantes que destacar. Primero y principal, Venezuela tiene fuerzas especiales de todo. Venezuela, cada grupo, así sea de Boy Scout, tiene una unidad de fuerzas especiales. Las fuerzas especiales y con el perdón de la palabra, se han prostituido y ya no es la esencia de lo que debe ser una unidad de operaciones especiales, en primer lugar. En segundo lugar, si vamos al caso que sucedió hace poco tiempo en Apure, vemos la inoperancia en el terreno de las operaciones especiales o de los comandos, pero no porque los comandos sean malos, sino por falta de una doctrina militar correcta. Y aquí hay que hacer un paréntesis importante. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Porque si usted googlea, si usted busca en YouTube, principales Fuerzas Armadas de Latinoamérica, hoy en día todavía va a aparecer Venezuela entre los 4, 5, 6 países con mejor armamento y
supuestamente mejora presto operacional para el combate. Entonces, ¿por qué en el papel dice una cosa y es reconocido en Latinoamérica como una fuerza importante militar, pero por qué en la práctica, como lo que sucedió en Apure, demuestra la inoperancia? Y para eso hay una explicación. Y la explicación es también relacionada con las operaciones psicológicas. Sun Tzu decía que el arte de la guerra se basa en crear en la mente del enemigo la debilidad para generar la pérdida en la guerra. Es decir, que la guerra se hace en la mente de la persona, más allá de las armas. La intención del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías fue mostrar para afuera, inclusive dentro de Venezuela, o sea, fuera del cuartel, que se estaba repotenciando la Fuerza Armada. Pero para dentro de la Fuerza Armada lo que se hizo fue la destrucción de la institución. El mismo caso del DIGESIN es un ejemplo de ello. Todos los militares, ¿cuántos comandos de la Armada, que son uno de los más de mayor trayectoria histórica, están presos, están muertos, se han desertado? ¿Cuáles los comandos de mar que están ahora? Pura generación nueva y que están infiltrados de por sí. Ellos, los comandos de mar, desde que Chávez entró al gobierno, han tratado de sacarlo. Y el enemigo número uno del gobierno ha sido la Fuerza Armada. Se congeló. Eso no es poca cosa. Tuvimos problemas con la señal. Ok, ahora sí. ¿Hola? Sí, poca cosa lo que está mostrándose en ese caso. Y fíjese algo muy importante. Usted te comentaba hace unos días de un artículo que hizo la periodista Sebastiana Barraez, referente a que los rusos cuando van a la frontera llevan hasta el agua porque no creen en nadie, no confían en nadie. Bueno, déjeme decirle algo. Así como el venezolano se acostumbra a que se tiene que montar en una camionetica y guindado como una bandera y piensa que eso es normal en cualquier parte del mundo, la Fuerza Armada Militar de Venezuela se acostumbró también a cosas que no son normales en el mundo. En el ámbito militar me refiero específicamente. ¿Usted cree que los rusos entran en Ucrania tocando la puerta de una casa pidiendo agua o pidiendo que le den comida? No, porque la principal fuente más importante que debe preservar una Fuerza Armada cuando está en el teatro de operaciones es su línea de suministro. Es más, decía Napoleón Bonaparte que los ejércitos caminan sobre sus estómagos. Ni siquiera hablaba de las armas, habla del estómago. ¿Y qué pasa en el Plan República, por decir un caso? En una situación controlada. Ni siquiera hay, es más, yo no vi raciones de combate en Venezuela desde el 2011. ¿Cómo se alimentan los soldados, el sargento, el teniente, en un Plan República? ¿La gente le lleva la comida? ¿Usted cree que eso es digno de una Fuerza Armada seria? ¿De una potencia que dice ser la cuarta más importante de Latinoamérica? Eso no tiene razón de ser. Y ahí es donde usted ve los hilos, y por eso yo digo que la Fuerza Armada en Venezuela, para Chávez, fue el hombre que maltrata a la mujer al interior de la casa. Y cuando sale, le da regalos caros. Eso fue la estrategia. Y los militares pensaron que iba a ser todo lo contrario porque él era militar. Y se pensó todo lo contrario. Se equivocaron. Pero nos equivocamos en forma general porque es un colectivo, ¿no? No, yo no puedo decir yo solo porque yo pertenecía a un colectivo. No digo un colectivo de, no se vayan a malinterpretar, sino al colectivo de la Fuerza Armada me refiero como conjunto.
Entonces, todavía existe en el venezolano común de que los militares están acomodados, de que los militares, en forma general, que los militares tienen prebendas, que los militares tienen beneficios, cuando en realidad eso no es así. Más bien, y en el caso específico del DIGESIN, la Fuerza Armada se desarticula con la presencia del DIGESIN. Es más, cada vez que han dado un golpe a un puesto de la Guardia Nacional o cuando han dado a algunas instalaciones militares, los subversivos no van con los símbolos del DIGESIN y le abren las puertas. Es irónico, ¿no? Porque entonces es el enemigo para ese momento, de ese contexto, el enemigo va uniformado de quien realmente lo oprime. Y por eso es que le abren las puertas. Porque lo normal sería, identifíquese, tiene una hoja, ¿dónde está la orden? Porque ellos no se manejan ni con orden de captura, con nada, es secuestro. Entonces es fácil simular ser el DIGESIN y cumplir sus funciones. Ahora, más allá de eso, está otro punto, que es el hecho de que este grupo que se está creando, realmente la intención de esto es, volvemos a caer en las operaciones psicológicas. Es que pareciera ser tan reiterativo y tan repetitivo, pero está en marco de lo mismo. Para recordarle a la Fuerza Armada, los estamos vigilando, porque la inteligencia es hacia afuera, pero la contrainteligencia es hacia adentro. ¿Y quiénes son los que han metido preso a todos los militares? ¿Quiénes son los que han torturado? ¿Quién secuestra a la gente? Es el DIGESIN. Entonces, esto lo que es un recordatorio que también otro dato que no es menor, resulta que el mayor general también está encargado de la Guardia de Honor, y primera vez que el encargado de la Guardia de Honor es el encargado de GESIN, de contrainteligencia militar. Eso no había existido antes. Y eso también demuestra una debilidad. Eso demuestra una gran debilidad de que no saben en quién creer. Miedo, eso es miedo. Es miedo, claro. Es miedo. Y lo exteriorizan, ¿sabe? Así como cuando el miedoso empieza a gritar y empieza a alzarse y a manotear. Pero dentro de él, lo que hay es miedo. Lo que hace es que lo exterioriza de esa manera para protegerse. Y ese es un mecanismo que utiliza. Y es eso, es para recordarle a la Fuerza Armada, los pocos que quedan todavía que todavía están pensando si me voy de baja, si me deserto porque no me quieren dar la baja. Recordarle, estás vigilado. No te atrevas a hacer nada. No pienses. Tú tienes que hacer lo que se te ordena. Entonces, eso tiene mucho que ver con la intencionalidad de las operaciones psicológicas que se hacen para los adentros de la Fuerza Armada. Y fíjese que aquí hay un dato también no menor. Anteriormente, la inteligencia y la contrainteligencia trabajaban juntas. De hecho, había una escuela de inteligencia y contrainteligencia. Cuando se crea la universidad militar, se separan las escuelas. Entonces ahora hay una escuela de inteligencia y una escuela de contrainteligencia. Pero tiempo más tarde, ordenaron la creación de una escuela que se llama Escuela de Operaciones Especiales, que no se trata de comando, porque en operaciones especiales siempre se relaciona con comando, sino es una escuela de operaciones psicológicas. Imagínense la importancia que le están dando a las operaciones psicológicas, que lo sacaron como una herramienta de la inteligencia y de la contrainteligencia y lo establecieron como una escuela propia. Ahí eso es importante de destacar. Entonces ahí usted identifica, Eisenhower dijo en una oportunidad que las operaciones psicológicas tenían un digno puesto dentro del arsenal de Estados Unidos. Está queriendo decir con esto simplemente de que las operaciones psicológicas son en sí mismas un arma. Y puede ser utilizado así como lo utiliza Hitler. Ponen más énfasis en eso que en el propio presto operacional. Por supuesto que sí, porque usted puede tener el armamento, pero si la ideología falla, no existe nada.
¿Por qué lanzaron la bomba de Hiroshima y Nagasaki? Porque cuando fueron los estadounidenses al Japón y empezaron a enfrentar a la gente, cuando los intentaban capturar se suicidaban, se lanzaban. Hay un video muy particular donde pasaban por un risco y las madres lanzaban a los hijos y las mujeres se lanzaban y los ancianos se lanzaban. Ellos no querían ser secuestrados, pues. Se estima de que de 20.000 pudieron sobrevivir 400 de una de que si usted como ente, o sea, como ente rector del teatro de operaciones, se da cuenta que usted no puede controlar a las personas, tiene que hacer alguna medida disociativa muy fuerte para doblegar a esa persona. Y la única forma que tuvo Estados Unidos fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Si ellos no hubiesen hecho eso, Japón desaparece como población, porque iban a preferir morir que ser capturados o ser dominados por otro imperio, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Miguel Ángel, de verdad que estoy aquí. Además que el tema me encanta, tú lo sabes. Ojalá que se repita esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias. A su orden. Bueno, siempre a la orden por acá. Corte, con Agarra.